yo sé que ya se acerca la hora de almuerzo, no crean que van a pasar todo el día acá, ya se acerca la hora del descanso y del almuerzo, pero antes nos espera una persona muy importante que es la gran, digamos, sorpresa del día. Va a estar con nosotros ya en contados segundos Alfonso Vegara de la Fundación Metrópoli de España para seguir explorando el futuro de la ciudades-región y su importancia en el mundo. Así que les pido un poquito más de paciencia, que ya falta muy poco para ir a almorzar, pero nos espera un gran momento y un momento muy importante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores esta oportunidad de poder participar en este evento, que yo creo que es un evento histórico para Colombia y es un evento histórico para esta región. Mi presentación va a tratar sobre un concepto que llamamos superciudades, la inteligencia del territorio. De hecho, la escala del territorio de Ciudad Caribe en realidad es una superciudad. Pero superciudad no se refiere al tamaño, no se refiere a las megaciudades. Se refiere a aquellas ciudades que son capaces de alcanzar acuerdos. Se refiere, el concepto de superciudades, a aquellos territorios que tienen proyecto de futuro. La gran diferencia que hay entre unas ciudades y otras, entre unos territorios y otros, al margen de que unas sean grandes o pequeñas, estén en distinto nivel de desarrollo. La gran diferencia es que hay ciudades que tienen proyecto de futuro, y hay ciudades que no tienen ese proyecto de futuro. Y tener proyecto de futuro es un valor intrínseco, al igual como invertir en educación, invertir en infraestructura, invertir o hacer esfuerzos para llegar a consensuar un proyecto inteligente de futuro es un elemento fundamental. Yo me considero como un observador privilegiado y me gustaría aportar o compartir experiencias desde otros lugares del mundo y desde otras escalas del territorio que pudiera complementar o inspirar alguna de las iniciativas que se están planteando. Y para ello me gustaría recoger algunas de las experiencias de nuestra fundación, de la Fundación Metrópoli, que es un centro internacional orientado a investigar el futuro de las ciudades. Hemos trabajado en muy diversas ciudades del mundo y con muy diversas universidades, y en realidad la síntesis de este trabajo durante estos 20 años que denominamos territorios inteligentes son ciudades que han sido capaces de definir una estrategia basada en su identidad, basada en sus componentes de excelencia, que creo que es el ejercicio que en este momento histórico estáis planteando de manera tan emocionante y tan singular. Realmente se ha hablado en muy distintas ocasiones durante la mañana que las ciudades cada vez son más importantes, están adquiriendo mayor protagonismo. Los alcaldes de las ciudades capitales acaban siendo presidentes de sus países, y las ciudades no son el problema. Las ciudades son gran parte de la solución de los retos que tenemos en materia de competitividad, en materia de lucha contra el cambio climático, en materia de superación de la pobreza. Ahí las ciudades tienen un enorme papel que hacer. Fijaros que vivimos en un mundo de ciudades,
Estas son las ciudades que tenían, bueno, que van a tener más de 1 millón de habitantes en el 2020. Y hay una cuestión que es importante. A medida que en un país la población se concentra en ciudades, la renta per cápita es mayor. La correlación que veis en la imagen en horizontal se mide en nivel de urbanización, o sea, porcentaje de población que vive en las ciudades. Y a la izquierda, nivel de renta. Fijaros el nivel de correlación. India, China. ¿Qué sucede a Colombia? Que tiene un alto nivel de urbanización, es decir, una parte importantísima de la población de Colombia vive en ciudades, pero la renta per cápita del país está por debajo de la que le correspondería. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hemos invertido poco en las ciudades. Necesitamos mejorar las ciudades. Y este es un reto realmente sin precedentes. Y hay otra cuestión que creo que refuerza muchísimo este ejercicio que estáis haciendo de definir un proyecto de futuro, Ciudad Caribe, y es la importancia creciente de las ciudades medias. Hace 2 décadas, las megaciudades estaban creciendo a un ritmo espectacular. Hoy día, las ciudades medias, cuando digo ciudad media me refiero a nivel global entre 150.000 habitantes y 5 millones de habitantes. Ese estrato que representan estas estadísticas, en el año 2007 generaba el 11% del PIB mundial, pero en el año 2025 las ciudades medias van a representar el 37% del PIB mundial. Nunca antes en la historia de la humanidad se había producido ese cambio de roles. Lo que sucede es que las ciudades medias, para ser competitivas, necesitan trabajar juntas. Ninguna ciudad media tiene masa crítica para afrontar los grandes retos de la globalización. Fijaros en Estados Unidos, esos diamantes emergentes, esas superciudades, esas regiones urbanas, esos son los motores de la economía de Estados Unidos. O en Europa, la diagonal europea, las ciudades no trabajan de manera aislada. En la parte central veis Madrid, Barcelona y Valencia, que son las 3 ciudades más importantes de España. Los puertos de los puertos de Valencia y de Barcelona sirven las plataformas logísticas de Madrid. La segunda residencia de Madrid está en la costa. Es decir, la complementariedad estratégica en la que tanta incidencia se ha hecho durante la mañana es fundamental para afrontar los retos de competitividad, los retos de superación de la pobreza a las distintas escalas del territorio. Esta imagen es el País Vasco, es la ciudad-región policéntrica. Un ejercicio que hicimos hace 20 años. Fue el primer plan regional, de escala regional, una escala muy aproximada a Ciudad Caribe, que se hizo en Europa y surgió la idea del policentrismo. Durante 20 años Europa ha trabajado con el concepto de policentrismo. Ciudades con perfiles complementarios, pero muy bien conectadas. Por eso Europa apostó mucho por los trenes de alta velocidad ferroviaria para conectar ciudades medias. En Asia y en otros lugares del mundo es muy difícil encontrar ciudades competitivas que sean medias. Europa apostó desde hace ya varias décadas, los distintos niveles del gobierno, por definir la vocación, el perfil diferencial de cada una de las ciudades y de esa manera buscar esa complementariedad estratégica, buscar esa masa crítica a través de esa complementariedad. Incluso en Asia, la diagonal del estrecho de Malaca, entre Singapur, Kuala Lumpur, etcétera, también nos habla de esa nueva escala del territorio. Desde hace unos años estamos, liderado por Findeter y el Gobierno de Colombia, impulsando esta nueva escala del territorio en Colombia, que hemos llamado el Diamante Caribe y Santanderes de Colombia. El foco fundamental de esta reflexión estratégica, de esta investigación, está en conectar innovación y territorio. La educación es fundamental, pero el territorio es un factor muy importante de conectividad, de productividad y de competitividad. Todos los factores de producción, todos son móviles. Por ejemplo, las ideas son móviles. En tiempo real estamos conectados con el mundo en materia de ideas. Las materias primas son móviles. El dinero se mueve a una velocidad de vértigo. Las personas se desplazan, las empresas se deslocalizan. Lo único que en la economía global no se puede trasladar de un lugar a otro es el territorio, es la identidad, es la cultura, es un paisaje, es un clima, es un centro histórico, son las ciudades. Por eso es tan importante hacer políticas urbanas, políticas territoriales y no solo políticas sectoriales que pueden ser repetidas en distintos lugares del mundo. De esta manera se conecta Colombia con el mundo, esos son los flujos de exportación, pero Colombia puede desarrollarse no solo a través de sus ciudades, sino a través de sus regiones.
Me gustaría hacer una brevísima reflexión. Aquí veis el sistema de ciudades de Colombia. Nosotros les llamamos diamantes a esta nueva escala del territorio, que son realidades funcionales coherentes, aunque no se correspondan con las delimitaciones administrativas. Este sería el diamante de Bogotá, que está en una posición muy central. Este es el diamante Caribe y Santanderes de Colombia, el diamante de Antioquía, el eje cafetero, el diamante Pacífico, los llanos y la Amazonía. Y, en definitiva, ese territorio central, esa es otra superciudad, ese es otro territorio que merece muchísima atención. Y ese territorio está en ese gran valle entre Bogotá, el Río y la Sabana, que necesita buscar acuerdos, cooperar y, en torno a ese gran proyecto Bogotá-Río, poder articular una superciudad de la Sabana que realmente sea un referente que necesita Colombia para ser competitivo a nivel internacional, y es un territorio que se conecta obviamente con otros lugares. Me gustaría compartir la experiencia de Findeter en estos 2 últimos años de reflexión estratégica sobre el futuro del diamante Caribe y Santanderes de Colombia, porque creo que hay muchas ideas de esta investigación que sintonizan plenamente con lo que hoy se está planteando aquí y que podrían inspirar el trabajo de los departamentos, podrían inspirar el trabajo de los alcaldes y podrían también dar muchísimas referencias para la energía del sector privado canalizarse hacia proyectos concretos. Como complemento de las políticas sectoriales, como complemento de los esfuerzos de reflexión en los diferentes ámbitos sectoriales, es fundamental elegir ámbitos territoriales, puntos de acupuntura territorial, donde podamos cristalizar nuestros proyectos y nuestras aspiraciones. El diamante se refiere a estos territorios, a estos departamentos. Tiene una población de unos 14 millones de habitantes aproximadamente. Y este concepto del diamante ha surgido a través de un proceso amplísimo de participación. Los gobernadores han hecho una labor formidable, incluso de financiación de la investigación. Los alcaldes han colaborado. En cada una de las ciudades del diamante ha habido foros de participación de líderes locales que han aportado sus puntos de vista, sus ilusiones. Hemos recogido solamente en los primeros foros más de casi 250.000 referencias que han servido para orientar este trabajo. Ahí veis el territorio del diamante, está la costa y un tema muy importante, el río Magdalena. Entre la costa y el río Magdalena, esa es la estructura ecológica básica del territorio. Y ahí veis las áreas de influencia funcional de 1 hora, son isocronas de 1 hora desde cada una de las ciudades del diamante. En 2 horas de distancia, sobre la base de la infraestructura existente, estos son los territorios a los que se accede. Este es el territorio que hemos llamado, por tanto, el diamante, y hubo una decisión estratégica, que también ha surgido por la mañana: cómo conectar las ciudades con el mundo rural, cómo a través del río Magdalena conectar la costa con el interior, cómo Santander puede realmente aportar a la costa y cómo la costa puede aportar a Santander. Yo creo que es un tema fundamental a través del río Magdalena y a través del gran esfuerzo de inversión en navegabilidad que el Gobierno está impulsando, el Gobierno de Colombia, para que el Magdalena sea la columna vertebral verde y azul, la columna logística, la columna de recuperación del mundo rural. En definitiva, y de forma sintética, para entender la esencia geográfica de este territorio, tenemos la costa, tenemos el río Magdalena, tenemos los motores de la economía, y la clave es que esos motores de la economía no están conectados. El proceso tan duro que ha sufrido Colombia de conflicto ha impedido que se desarrolle durante estas generaciones la infraestructura que el país necesita en materia de carreteras, vías secundarias, terciarias, ferrocarriles, aeropuertos, etc. Pero, sin embargo, hoy día la infraestructura digital es de aplicación inmediata y es mucho más barata. Y va a ser posible conectar ciudades, conectar departamentos, conectar el mundo rural con el mundo urbano, conectar los individuos, las empresas con las instituciones y, en definitiva, esta idea de diamante digital es un concepto que creo que podría ayudar y que podría inspirar en gran medida a esta cuestión. Hay otro elemento de referencia que yo creo que es absolutamente fundamental y es la lucha contra la pobreza. Uno de los objetivos disciplinares que se asumieron para enfocar este proyecto del diamante era precisamente el mejorar la competitividad del territorio, conectarlo mejor con el mundo. Pero, sin embargo, el tema de la lucha contra la pobreza es absolutamente fundamental. Esas elipses que veis ahí son las elipses de la pobreza. En esos territorios, en los municipios de esos territorios,
el porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas es mayor del 80%. Es terrible. Y no va a suceder que trabajando solo en el mundo rural solucionemos el problema. La clave es este diálogo al que me refería entre el mundo urbano y el mundo rural. En concreto, la elipse del Magdalena Medio es un territorio que va a jugar un papel fundamental en la etapa postconflicto. Esta reflexión es absolutamente crítica, no solamente para mejorar la competitividad, sino también para poder resolver y al mismo tiempo asumir los retos que se plantean en una nueva etapa de Colombia. Uno de los temas que nos llamó muchísimo la atención en las investigaciones es la calidad de la costa. Analizamos tramo a tramo las distintas áreas del litoral con distinto carácter. Es realmente sorprendente la diversidad de paisajes a lo largo de ese litoral. Y eso nos llevó a pensar que si bien el Caribe debe dialogar con el interior del país, tiene una enorme oportunidad de dialogar con el Gran Caribe. Un territorio en el que hay casi 200 millones de personas y que el agua, el mar, no es una barrera, es un conector. Esas son las líneas de los cruceros y de los grandes yates. Y siendo así, teniendo una costa tan maravillosa, Colombia es tan solo el número 18 en receptor de turistas que llegan en cruceros a la costa del Caribe. Otro tema, no solamente el turismo, al que la ministra ha hecho referencia por la mañana. Hoy día aproximadamente el porcentaje de población activa el porcentaje que representa el turismo de la economía de Colombia es entre el 3,5 y 4%. A nivel mundial ese porcentaje es el 11%. En mi país, que es España, el porcentaje es el 14,5%. Imaginaros el recorrido que hay para que el turismo sea un sector potente, competitivo a nivel internacional. Y también la logística. Muchos países creen que la logística es más importante incluso que la producción industrial. Esas líneas que veis azules son las autopistas del mar, son las grandes rutas del comercio marítimo internacional. ¿Cómo dialogar con esas oportunidades? Es un reto fundamental para Ciudad Caribe, es un reto fundamental para el diamante. El tráfico marítimo y el comercio de mercancías está creciendo más rápidamente que el Producto Bruto Mundial. Eso le da un valor absolutamente estratégico al tema de los puertos. Va a haber una gran competición a nivel del Gran Caribe por posicionarse en puertos de aguas profundas en la etapa post-Panamá. El mayor activo, especialmente en tráfico de contenedores, es el puerto de Cartagena, pero la gran apuesta no es solamente el puerto de Cartagena, sino, como también se ha dicho por la mañana, el sistema de puertos. El sistema de puertos fluviales y el sistema de puertos marítimos perfectamente conectados. Hoy día, construir un ferrocarril de La Dorada hasta la costa cuesta un determinado dinero. ¿Os imagináis cuánto dinero costaría construir el río Magdalena? Ese es un activo del territorio, es un componente de excelencia único que tenemos que cuidarlo, que tenemos que recuperarlo y que puede ser un factor de diferenciación absolutamente fundamental y empezar a conectar los centros productivos, las ciudades, el mundo agrícola con el mundo rural. Este concepto de Magdalena Plus, plataformas logísticas urbanas y de servicios, le daría un componente de innovación, un componente de competitividad fundamental y también la gran energía de Ciudad Caribe de Colombia permitiría ser conectada, buscar sinergias con el territorio del interior. Hay un lugar mágico y es la intersección entre el río y el mar. Esta Ciudad Caribe, como la habéis denominado, creo que además con mucha inteligencia, este territorio entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta es fundamental. Yo creo que hay que dibujar bien el territorio, porque es fundamental entender de manera sencilla las singularidades y las fortalezas de ese territorio. Ahí veis la costa, veis los entornos ambientales, la conexión ferroviaria posible, las conexiones por agua, tanto a través del río como a través del mar. En realidad, este territorio, este motor del diamante, este lugar absolutamente neurálgico en la intersección entre el río Magdalena, que es un gran activo del país, y la costa, es precisamente esta ciudad fantástica que habéis denominado Ciudad Caribe Colombia y que realmente puede dar muchísimas satisfacciones. Y estoy absolutamente de acuerdo que no están compitiendo esas ciudades, sino que la clave es buscar complementariedades estratégicas. Dentro de esta ciudad hay dos ecosistemas.
el ecosistema delta, el delta y el ecosistema de la Sierra Nevada, que son distintos y que pensamos que hay que tratarlos adecuadamente. Ahí veis el río Magdalena y el canal del Dique, es como una isla, es un territorio delta. Y me gustaría sugerir la posibilidad de darle una nueva dimensión ecológica a la planificación futura de este territorio. Invertir en paisaje, invertir en el mantenimiento de los ecosistemas es uno de los elementos más potentes a nivel mundial hoy día de mejorar la competitividad. Por eso, el entender los ecosistemas, el entender sus interrelaciones es absolutamente fundamental. Dentro de estos ecosistemas, del ecosistema delta y el ecosistema de la Sierra Nevada, es absolutamente crítico. También en los foros de participación que hicimos en las etapas iniciales de investigación del diamante, preguntamos a los 100 líderes de cada una de las ciudades que participaron, díganos con qué nivel de relación tiene con las otras ciudades del diamante. Cuando preguntamos eso en Cartagena, la media de las respuestas era que la relación con Barranquilla era 7,3 sobre 10 y con Santa Marta 5,2. Es decir, que ya aquellos foros habían visualizado este concepto que estáis impulsando tan potente de ciudad Caribe. Cuando ese mismo ejercicio lo hicimos en Barranquilla y preguntamos con qué ciudades tiene usted más relación, la media de las respuestas era primero Cartagena y luego Santa Marta. Es decir, que esta visión integrada no solamente tiene coherencia desde el punto de vista ecológico y territorial, sino también desde el punto de vista de la interrelación que se percibe hoy y de la interrelación que se desea de cara al futuro. Por eso, este gran conector, en este primer ecosistema delta, este gran conector de carretera, ferrocarril, digital, entre los puertos, entre los centros históricos, entre los distritos digitales, entre las plataformas logísticas, entre los desarrollos turísticos que están naciendo. Este conector es absolutamente fundamental. Y la distancia entre Cartagena y Barranquilla, por poner un ejemplo, es menor que este territorio, que es justamente Miami. Es decir, la distancia entre la parte norte de Miami y la parte sur de Miami es una distancia mayor que entre Cartagena y Barranquilla. O incluso, volviendo a mi país, el País Vasco, la primera ciudad-región policéntrica de Europa, si la ponemos a la misma escala que este territorio delta, justamente cabe en el interior. Es decir, esa escala de territorio es la escala en la que están trabajando muchas de las ciudades importantes del mundo. Me gustaría hacer un zoom en cada una de las 3 ciudades y poder compartir algunas de las ideas, de las propuestas que el proyecto Diamante está planteando para estas ciudades, quizá para vuestra consideración, por si algunas de ellas pensáis que puede inspirar acciones del sector privado y del sector público. Este es el área de influencia funcional de Cartagena, a 1 hora, a 2, a 3, a 4 horas. Esta es la voluntad de conexión con las ciudades del entorno, es decir, esta información proviene también de los foros. Fijaros la conexión con Panamá, 9,2, con Miami, 9,1. Ese es el nivel de relación demandada por parte de los foros con respecto a la conectividad con este Gran Caribe. Y luego estudiar las escalas del territorio es absolutamente fundamental. Aquí ves Cartagena, ¿no? Pues Cartagena tiene sus sistemas ambientales, aquí está la altimetría, la hidrografía, el sistema ambiental, la línea de costa y a veces el urbanismo ha ido por caminos diferentes. Esta es la estructura física en formación del área metropolitana de Cartagena, que es una estructura radioconcéntrica, es decir, en torno a esa avenida de Pedro Heredia han ido surgiendo vías radiales, de manera que conforme crece el área metropolitana se congestionan las áreas centrales. Me imagino que en momentos pico de desarrollo turístico habréis visto los problemas de congestión en áreas urbanas que estuvieron diseñadas cuando todavía no había autobuses. Nuestra sugerencia es configurar una estructura urbana diferente, una infraestructura lineal, apoyando precisamente la conexión entre Serena del Mar y la conexión entre los nuevos desarrollos portuarios de la parte sur. De manera que el futuro de Cartagena pudiera ser una joya con componentes de excelencia únicos en la bahía interior, en el centro histórico, pero a nivel de funcionalidad y a nivel de competitividad, una estructura lineal con áreas logísticas en la parte inferior, áreas residenciales hasta llegar al desarrollo turístico modélico de Serena del Mar. De manera que para esta ciudad en concreto se han planteado una serie de proyectos.
Se han valorado por parte de los diferentes foros el nivel de aceptación, si se considera que son proyectos que tienen sentido desde la escala local o desde la escala global del diamante. Y a modo de ejemplo, lo que hemos llamado la Bahía Digital, que es justamente el corazón de Cartagena. Fijaros que aunque tiene una estructura urbana compleja, a través de la conexión por el mar, a través del transporte azul, es posible mejorar la competitividad y mejorar la calidad de todas estas piezas interconectadas. Hay muchas oportunidades dentro de la bahía para desarrollar, desde la base naval, la isla de Manga, la zona del bosque. Hay un potencial enorme de hacer evolucionar los sectores económicos tradicionales que están aquí hacia unos sectores más avanzados, con mayor protagonismo de la educación, de la economía digital, y realmente hacer uno de los nodos de excelencia del diamante aquí. En el diamante se han planteado 3 distritos digitales, este sería uno de ellos, y en este momento tanto la Gobernación como Findeter están trabajando en la posibilidad de crear un centro de innovación turística para impulsar este gran proyecto. Otra sugerencia que se plantea en el diamante es la avenida Pedro Heredia, que está así, en este momento, pero que puede ser el gran elemento de recuperación ambiental de Cartagena, que conecte las partes ricas con las partes pobres, que conecte tejidos urbanos de distintas etapas y que conecte también con un sistema de transporte integrado, tanto de transporte público, transporte verde y transporte azul. Creo que es fundamental en ciudades de un cierto tamaño esas cuestiones. Partiendo de esta situación, esta es la situación actual, se puede invertir en infraestructura básica y también se puede densificar y con los derechos edificatorios poder de alguna manera financiar esta gran avenida. De manera que en vez de hacer los desarrollos metropolitanos de manera difusa, que es muy difícil luego organizar los servicios y los sistemas de transporte colectivo, densificar en ejes que tienen soporte importante en materia de transporte colectivo. Es lo que hemos llamado el Ecoboulevard Pedro Heredia, una gran oportunidad. Puede ser autofinanciable por el sector privado porque vía edificabilidad se podría invertir en la gran infraestructura de transporte que este tipo de proyectos necesitan y realmente ir transformando y soñando con respecto al futuro de ese territorio de otra escala. Hay ámbitos que conocéis mucho mejor que yo, por ejemplo, la Ciénaga de la Virgen, es una auténtica maravilla. Hay muchas ciénagas en Colombia y en el Diamante, pero esta ciénaga está en el corazón del área metropolitana. Y, sin embargo, esta ciénaga está en esa posición que habéis visto en este momento. Está muy deteriorada. Hay que cuidar el territorio, hay que recuperar la autoestima por ese territorio que es único. Y haciendo un esfuerzo de recuperación ambiental, como ha pasado en muchas ciudades en el mundo, que tienen ecosistemas similares, se podría crear este proyecto que hemos llamado las ecocomunidades de Bolívar, que integra quizá incluso la zona del Pozón, que es la zona más deteriorada, y que podría realmente crear una serie de ecocomunidades que llegasen incluso hasta la zona de Serena del Mar. De manera que este gran desarrollo turístico de la zona norte podría conectarse estructuralmente con el área metropolitana a través de esta infraestructura urbana, donde habría ferrocarril, carretera, etcétera, y configurar a través de este tren de la costa, poder configurar incluso estos desarrollos logísticos tan importantes para la competitividad del territorio. Hay grandes oportunidades, como digo, en este ámbito. Concretamente, este proyecto del arco logístico es uno de los más valorados por los foros en cuanto a su contribución a la mejora de la competitividad. Y, como veis, esta visión del área metropolitana lineal puede ser realmente única para tener un nodo importante, una ciudad bien articulada de cara al futuro. Pero, como se ha comentado también por la mañana, no es solamente el reto no es solamente trabajar en las ciudades, sino trabajar en el entorno. ¿Cómo trabajar en esas elipses de la pobreza? ¿Cómo trabajar en este territorio que hemos llamado los paisajes del agua? Esos territorios tienen un enorme potencial, son territorios clave en la etapa postconflicto y desde las iniciativas del propio gobernador de Bolívar de impulsar la transformación de los Montes de María, los Montes de María como un territorio muy próximo a la ciudad y enormemente simbólico por lo que ha significado. Y estas ciudades de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, etcétera, es absolutamente interesante para ir como gran conector entre el área metropolitana y el resto del territorio. Es además un territorio que tiene una biodiversidad formidable, tanto de flora como de fauna, y ciudades que se pueden recuperar, como Carmen de Bolívar,
que podría llegar a ser una ciudad y un nodo perfectamente renovado, y una ciudad mágica, que a mí siempre me ha impresionado, que es Magangué, que es el gran conector de Bolívar con el río Magdalena. Magangué es como una ciudad del agua, estas son las zonas de inundación, y podría diseñarse una ciudad realmente maravillosa que fuese uno de los puntos de acceso a estos paisajes del agua, que es uno de los retos en la etapa postconflicto. En definitiva, esta elipse de la pobreza, a través de una estrategia integrada de ecodesarrollo vinculada a la navegabilidad del Magdalena, donde haya ciudades medias, puntos de acceso al territorio, recuperación de la agricultura, piscifactorías, reforestación. En definitiva, es un territorio importante, es un gran reto para el futuro de Colombia. En el caso de Barranquilla, también se hizo un ejercicio similar y, curiosamente, la conexión con Cartagena y Santa Marta sale absolutamente crítica en los foros de participación. Esta es una imagen de Barranquilla. Este es el sistema ambiental. A la derecha del río veis la parte se llama el Parque Isla de Salamanca, pero también los sistemas ambientales. También aquí en Barranquilla se han sugerido una serie de proyectos que desde Findeter pues, se pueden aportar a esta reflexión sobre Ciudad Caribe como referencia, pues, por si alguno de ellos pudiera ser objeto pues, de un impulso selectivo. Y a modo de sugerencia, el tema del puerto. El tema del puerto es un reto sin precedentes, porque las condiciones naturales para este gran puerto, que pudiera llegar a ser incluso de aguas profundas, son muy difíciles. Sin embargo, esta circunstancia tan especial de este puerto se asemeja mucho a lo que supuso el puerto de Róterdam. Y de hecho el puerto de Róterdam ha mostrado un enorme interés en dialogar sobre las oportunidades de desarrollo de esta zona. Fijaros la gran infraestructura en la desembocadura, ahí en Róterdam, y eso ha permitido, la infraestructura portuaria ha permitido recuperar la ciudad interior. Eso mismo puede suceder, sucedió también en Bilbao, cuando el puerto exterior se desarrolló, fue posible recuperar el corazón de la ciudad. Lo mismo puede suceder en Cartagena y especialmente en este distrito, el distrito digital, el distrito 4.0, en un entorno de diálogo con el Magdalena extraordinario. Hay grandes oportunidades, hay suelos que son de algunas de las empresas, suelos militares, hay grandes oportunidades para transformar de manera inteligente e integrada ese espacio absolutamente único. Y de cara al futuro aprovechar para innovar en estos territorios, conectar tradición, identidad y visión de futuro en torno a las posibilidades que ofrece un distrito digital en cuanto a temas de innovación. Innovación a través de aplicaciones urbanas que sean realmente únicas y que nos permitan darle un valor diferencial a ese lugar absolutamente mágico de conexión de la ciudad con el río. Desde el transporte azul, algunas de las ciudades más bellas del mundo, como Sydney, Vancouver, han hecho del transporte azul una forma de disfrute de la ciudad y una forma de mejorar la conectividad. El río Magdalena e incluso esa conexión blanda con Isla de Salamanca sería una gran oportunidad. Hemos identificado nodos de innovación en Barranquilla, cada uno de los puntitos hace referencia a diferentes clústeres productivos y, curiosamente, el poder hacer en Barranquilla 4.0, en ese distrito digital, una intervención potente es muy importante. También el aeropuerto. Se habla muchas veces de que hay una gran concentración de vuelos en Bogotá y que el resto del país son como aeropuertos más secundarios, con poca conectividad internacional. Este aeropuerto, este ámbito del entorno del aeropuerto de Barranquilla, es el más central, el mejor conectado, no solo de región Caribe, perdón, de Ciudad Caribe Colombia, sino de todo el diamante Caribe y Santanderes de Colombia. Si conectamos los sistemas ambientales con ese aeropuerto, vemos la posibilidad de ampliación del aeropuerto y de conexión con espacios logísticos e incluso con nuevos desarrollos residenciales, creando una ciudad aeroportuaria que puede ser un motor fundamental de competitividad para el futuro de Barranquilla. Esta ciudad aeroportuaria, en ese lugar absolutamente crítico, se podría ir en barco, en embarcación, desde el aeropuerto al centro de la ciudad y en definitiva, en ese punto están todos los modos de transporte, está conectado con el puerto, en el futuro con ferrocarril, con carretera y con agua. En definitiva, ese gran arco logístico permitiría conectar el puerto y el aeropuerto y sería la infraestructura básica de competitividad del área metropolitana. Y también la parte ambiental. O sea, Isla de Salamanca, aunque pertenezca a otro departamento o a otros municipios, sin embargo, podría estar perfectamente integrado. Si se integrara Isla de Salamanca en Barranquilla,
tendríamos 75 metros cuadrados de zona verde por habitante. Posiblemente sería la ciudad ecológica más ambiciosa de América Latina. Curitiba, que durante muchos años lo fue, tiene 50 metros cuadrados de zona verde por habitante. En definitiva, inspirarse en el territorio, inspirarse en la identidad para definir el futuro es absolutamente fundamental. Y tener una visión del futuro en cuanto al perfil que se quiere tener, pero al mismo tiempo en cuanto a la estructura física de ese territorio para identificar oportunidades concretas de inversión y poder ir a los mercados internacionales para buscar alianzas estratégicas que necesita el Diamante y que necesita Ciudad Caribe para su desarrollo. Si entramos ya hacia la tercera de las ciudades, la menos compleja, Santa Marta, ya pertenece a otro ecosistema, al ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fijaros también que coincide el nivel de valoración de los foros de la relación que existe hoy entre Santa Marta, número 1 con Barranquilla, número 2 Cartagena. Es decir, esa relación se sucede. Pero hay otras ciudades medias, como Riohacha o Valledupar, que generan este gran ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es único a nivel internacional. Este ecosistema es absolutamente crítico. Por eso es muy importante el diálogo entre Santa Marta y el mar. Esa gran fábrica de agua, ese gran ecosistema que realmente tiene a nivel mundial posiblemente los picos más altos tan cerca del mar. Es un espacio realmente único que genera unos ecosistemas hídricos absolutamente sorprendentes. De hecho, la Ciénaga Grande de Santa Marta es el resultado precisamente del agua que se genera en esas nieves perpetuas y surgen lugares con una personalidad formidable que podrían incorporarse a estas estrategias de crecimiento y de transformación. Este es el sistema de espacios naturales de la zona, son realmente únicos, desde las playas, pero también la biodiversidad. Y hay un tema que me gustaría llamar mucho la atención, y es la zona agrícola, la zona bananera, la altísima productividad de estos suelos y nuevamente incidir en las complementariedades estratégicas. Si no estuviera el puerto de Santa Marta, que se ha venido especializando en la salida de este producto al exterior, sería inviable ser competitivos a nivel internacional en el tema del banano, en el tema de la palma, etc. En definitiva, ese tipo de interrelaciones entre la zona bananera, en este caso, y Santa Marta son absolutamente críticas. Nosotros vemos sobre la base de las investigaciones hechas en el Diamante, Santa Marta en el futuro como una gran ciudad lineal, la gran ciudad lineal de la costa. Son casi 25 kilómetros de litoral, que de una manera u otra está ya utilizado. Hoy día se utiliza en gran medida para la salida del carbón y hay un gran conflicto entre los efectos ambientales negativos que la salida del carbón de manera poco organizada por esta zona significa y la aspiración ambiental de tener un ámbito de excelencia realmente único. Existe la gran oportunidad de que el carbón salga por Cesar y por Puerto Bolívar sea una infraestructura portuaria energética potente y poder liberar a medio o largo plazo, poder liberar las instalaciones de salida del carbón de esta zona tan frágil y tan sensible desde el punto de vista ambiental. Esta es la playa, la línea de costa de este territorio. Y si somos capaces de hacer un desarrollo integrado con los entornos naturales, pues sería importante. Hay que discutir el modelo turístico. Este es uno de los modelos turísticos más polémicos de mi país, en España, se llama Benidorm. Era una ciudad de 5.000 habitantes hace 50 años, ahora recibe 5 millones de turistas todos los años. Y haciendo estudios, pues se ha llegado a la conclusión de que es mucho más ecológico concentrar la actividad turística en una superficie muy pequeña que hacer un urbanismo difuso para el desarrollo turístico. Benidorm ha invertido mucho en infraestructura, son las mejores playas de España. La mejor temperatura de España es precisamente la de Benidorm. Hemos invertido mucho en el paseo marítimo. Este es el paseo marítimo de Benidorm y este es el modelo polémico que hace 10 años estaba totalmente proscrito y que, sin embargo, ahora el urbanismo de alta densidad para el desarrollo turístico se está mostrando muy eficaz. El consumo de agua por habitante, el consumo de espacio por habitante es más eficiente en estos modelos que en este otro modelo, que es, por ejemplo, Altea, que está a 10 kilómetros de Benidorm y que es un urbanismo de menor densidad. En definitiva, la oportunidad de definir
de manera inteligente, de manera consensuada, el modelo de desarrollo turístico. La oportunidad está ahí, hay que ser capaces de articular los activos del territorio con esas oportunidades, y dentro de Santa Marta hay un área mágica que es la bahía de Santa Marta. Ahí veis con un poco más de detalle la trama urbana y la línea de costa. Dentro de la bahía está la zona portuaria y, como digo, el puerto se ha ido especializando. Tiene un calado de casi 15 metros, un calado natural. Tiene unas infraestructuras de salida de la producción agrícola muy eficiente. La parte de carbón que se exporta desde aquí ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero ese ámbito de diálogo puerto-ciudad es un ámbito espectacular. Es fundamental, como decía antes, el diálogo entre la zona agrícola productiva y la zona portuaria. Otro ámbito es el centro histórico, donde está también la Marina Internacional. La arena prácticamente ha desaparecido. La clave sería recuperar, haciendo inversión en hacer uno de los mejores paseos marítimos del mundo. También existe la idea de poder combinar la Marina Internacional con la recepción de cruceros en el futuro. Y, en definitiva, poder hacer, dado que está ya muy alterado este territorio, incluso con esculturas del mar, con pequeñas islas solarium que sirven para contener la arena y poder crear un ecosistema más artificializado pero nuevo. Pero es fundamental la recuperación del paseo marítimo en Santa Marta. Y una gran oportunidad sobre espacios militares que hemos llamado el Parque Tecnológico del Turismo, en ese ámbito que veis entre el río, se llama el río Manzanares, la colina y el propio mar. Es un ámbito muy interesante para el desarrollo de Santa Marta. En definitiva, Santa Marta puede ir en su diálogo con el mar, que necesita repensarlo hoy y de cara al futuro, tendría esa configuración lineal muy complementaria con los perfiles de Barranquilla y con los perfiles de Cartagena. En definitiva, esta imagen que muestra el valor estructurante de la costa, el valor estructurante del río Magdalena, las posibles conexiones por agua, ferroviarias, por carretera, los perfiles urbanos complementarios de cada una de estas ciudades. O sea, como veis, de nuevo, Santa Marta, vemos Barranquilla, vemos Cartagena. Estas tres ciudades, esta ciudad Caribe Colombia, es sin lugar a dudas el motor más importante del diamante. Cuando en el Diamante hicimos el Foro 3 con autoridades nacionales, con empresarios, con ministros, etcétera, para ver de todas las opciones que el Diamante ofrecía, cuál era la más estratégica, cuál podía contribuir en mayor medida para la mejora de la competitividad del país, surgió precisamente este territorio donde están Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. En definitiva, la batalla no es competir una ciudad con otra, la batalla está fuera, está a nivel global. Como digo, antes comentaba, en este territorio que hemos llamado el Gran Caribe, ahí viven casi 280 millones de personas. E imaginaros tener esa ciudad con la que soñábamos por la mañana, bien articulada, habiendo descubierto los componentes de excelencia, teniendo estrategias claras de futuro, pero al mismo tiempo identificar proyectos físicos concretos, puntos de acupuntura territorial para empezar a trabajar mañana con victorias tempranas y poder ir a los mercados internacionales a atraer actores que nos puedan ayudar a desarrollar esos proyectos, pero dentro de un ámbito muy amplio. Hace 3 días en Singapur hubo un encuentro con toda la Asociación de Empresarios de Singapur para ver cuáles eran las claves para poder invertir en el Caribe. Desde luego, con Findeter hemos hecho muchas reuniones en Singapur. Yo soy cónsul de Singapur en España y les he hablado muchas veces del diamante, de Colombia. Están muy interesados. Lo bueno de Singapur es que, siendo un país pequeño, sin embargo, tiene un sistema financiero muy bien conectado a nivel asiático, y cuando Singapur invierte en un país, casi siempre arrastra inversiones asiáticas. Yo percibo, desde una perspectiva externa, digamos, al propio liderazgo y a la energía que estáis aportándole a este proyecto. Desde una perspectiva internacional, con una visión de diamante y con una visión de ese corazón del diamante, que es la ciudad Caribe Colombia, es muy difícil encontrar otras opciones en el Gran Caribe que sean más interesantes que la que estáis creando poco a poco en el país. Y no olvidemos que, aunque ahora se viva un momento histórico de pensar el futuro de este territorio,
Hoy día está disponible una tecnología digital que no existía hace pocos años y que puede ayudar muchísimo a acelerar los procesos. Yo en este momento, a modo de mera curiosidad, estamos asesorando al presidente Macri para rearticular Buenos Aires. Solamente con el cambio de gobierno, solamente con tener visión de futuro, la perspectiva internacional en materia de inversiones ha cambiado radicalmente en cuestión de meses. La clave es tener proyecto, tener ilusión y, como se ha señalado también en la mesa anterior, ser capaces de ponerse de acuerdo y ser capaces de aunar esfuerzos en ese sentido. Hace un año aproximadamente, un poquito menos de un año, en noviembre pasado, llevamos el proyecto Diamante a Barcelona, a la feria más importante del mundo de Smart Cities, que es la Feria de Barcelona. Y lo presentamos como candidata para competir entre los proyectos más innovadores del mundo en la intersección entre el mundo físico y el mundo digital. Entonces, el Diamante competía con Singapur, competía con Israel, que sabéis que son un crack en materia de innovación digital, competía con Copenhague, competía con Barcelona y el Diamante Caribe y Santander obtuvo el premio mundial al proyecto más innovador precisamente en entender un territorio de esta escala en la intersección entre liderazgo, participación, mundo físico y mundo digital. En definitiva, quería compartir estas ideas con vosotros, el concepto de superciudades, la inteligencia del territorio. Las superciudades no son las ciudades más grandes, son las ciudades realmente más inteligentes, que son capaces de articular un liderazgo creativo, que son capaces de ponerse de acuerdo en torno a una visión de futuro. Y a veces hay alcaldes que con presupuestos pequeños, con poco tiempo en sus mandatos, con poco poder político, están haciendo cosas mágicas en muy distintos lugares del mundo. Hemos recogido en una publicación que ha editado Findeter en este momento y que recoge nuestro trabajo en la Fundación Metrópoli de los últimos 20 años, hemos recogido en este libro, Superciudades, la inteligencia del territorio, los ejemplos más innovadores del mundo que a través de este mismo proceso que vosotros estáis emprendiendo ahora ya han tenido éxito. O sea, territorios como Singapur, como Bilbao, como Sydney, como Masdar, territorios como Copenhague, y yo creo que puede ser una referencia interesante y estoy seguro que Ciudad Caribe Colombia va a ser uno de los grandes referentes en esta nueva escala del territorio que viene, porque las ciudades ya no son las ciudades del pasado, las ciudades del futuro tienen otra escala y no se corresponden las delimitaciones político-administrativas con las realidades funcionales para operar a nivel internacional. Por eso es tan importante que emerjan liderazgos nuevos, que emerja ilusión colectiva para poder definir un proyecto y poderlo realmente construir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Alfonso nos invita a que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Sí vamos a poder lograrlo? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, llegó la hora de un pequeño descanso. Tenemos una hora para el almuerzo, así que los espero a todos muy puntualitos y juiciosos en una hora. Muchísimas gracias por su tiempo.